Se trata de Miguel Ángel Toma, licenciado en Filosofía y Teología, fue secretario de Seguridad Interior entre 1998 y 1999, fue secretario de Inteligencia en 2002 y 2003, fue diputado nacional por el Partido Justicialista y es hincha de Boca el hombre. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. Gracias por venir. Bueno, algo para aportar un poco sobre esta... Sos un hombre que viene del riñón del peronismo. Ver a la dirigencia de la CGT marchando en favor del gobierno en un contexto de demandas sociales fuertes de parte de la sociedad, es raro, ¿no? Yo creo que esta fue una marcha sin destino, ¿no? No se sabía dónde iba. Si iba a favor, si iba en contra del gobierno. Al principio era crítica, después fue cambiando de actitud. El gobierno hizo un enorme esfuerzo por evitarla. Lo único que logró es que no fuera en contra, específicamente en contra. De todos modos, creo que independientemente de lo que haya hecho la CGT, lo que me preocupa es el nivel de saturación que se está generando en la sociedad por este tipo de movilizaciones y piquetes. Es decir, hay un agotamiento de la sociedad y creo que esta metodología va a terminar generando en algún punto violencia. 64 cortes y piquetes en lo que va de agosto. En lo que va de agosto, claro. Solo lo que va de agosto. Es decir, vamos a llegar con más de 1000 cortes, y todos dentro de la ciudad de Buenos Aires, centralmente en la ciudad de Buenos Aires. Claro, sí, pero de la General Paz para acá. El gran problema, bueno, es que hay un gobierno nacional y un gobierno provincial que intencionalmente no cooperan ni colaboran con el gobierno de la ciudad en términos al menos de ordenar el ingreso de esas manifestaciones que vienen del conurbano bonaerense. De manera que mi preocupación, insisto, es que en la reiteración de estas cuestiones o de estas metodologías no se termine generando violencia, es decir, que la sociedad reaccione, ¿no? Ya el otro día, me acuerdo, vimos, se hizo viral, una mujer que negoció lo vimos con los piqueteros para poder pasar. Y otro día la policía de la ciudad detuvo a alguien, fue al revés, digamos. El que estaba mal era la gente que estaba interrumpiendo la circulación. Miguel, vamos a hablar en un ratito, ya mismo, del avión iraní y de otras cosas que me parece muy interesante abordarlo con vos que sos especialista en el tema. Pero yo quiero un breve corte, muy, muy breve y ya volvemos, 2 minutos. El canal de la ciudad sigue sumando. Estamos en vivo, como todos los días. Podés ver nuestra programación en la grilla de los principales operadores. Este jueves. Encontranos en el canal 5, 7 y 515 de Flow, en el 22 de Telecentro, en el 127 de DirecTV, el 401 de la red Intercable, el 25 de InTV. Y sumamos el canal 7 de Claro TV. Porque ahora el canal de la ciudad sigue sumando. Solucionado un problema técnico, seguimos charlando con Miguel Ángel Toma. Miguel, este listado que se dio a conocer hoy de empresarios, deportistas, artistas que cobraron subsidio, que es una maniobra que el gobierno dejó trascender con algunos medios amigos, se suma a una serie de cuestiones, por ejemplo, las fotos de los fiscales que están acusando a Cristina. Digo, esto vos estuviste a cargo de la inteligencia en Argentina, sos especialista en el tema. ¿Lo está haciendo la gente de la AFI? La AFI ha sido realmente destruida, ¿no? Es decir,
lo que se ha producido básicamente es un vaciamiento. Los mejores cuadros de la inteligencia fueron víctimas de una purga en el año 2014 por negarse a seguir la instrucción del gobierno de dejar de apoyar a Nisman en la investigación de Irán. También lo mataron a Nisman, ¿no? O sea, era todo un proceso que venía de la mano. La CIDE en aquella época, la Secretaría, era una piedra en el zapato respecto de la política que quería llevar adelante el gobierno y que llevaba adelante y que se materializó con el famoso memorándum. Hoy diría que es una estructura hueca, destruida, donde sus fondos reservados se utilizan con la finalidad del control o la represión social. Muy sencillo. En lugar de hacer lo que tienen que hacer, que es proteger a la nación frente a amenazas, a sus intereses estratégicos, tanto internas como externas, confunden Estado y gobierno. Es decir, utiliza este gobierno la estructura del Estado, que es la estructura de inteligencia, en función de sus intereses particulares. No deben defender los intereses de la nación. Entonces, ¿a qué se dedican? No se dedican a ver qué pasa con el avión iraní, qué pasa con el Gualmapu y lo que están haciendo los mapuches, qué pasa en la triple frontera, que si querés vamos a hablar de ese tema que es gravísimo. No, se ocupan de buscar a ver quién pagaba la tarifa, porque no es que cobraba un subsidio, se pagaba la tarifa como cualquiera, claro, el subsidio estaba incluido en la tarifa. Claro. ¿No? O se buscan las fotos de fiscales o de jueces o de camaristas que están juzgando nada más ni nada menos que a la expresidente. A eso se están dedicando. Miguel, ahí nombraste la triple frontera y lo relaciono con el avión iraní. Días atrás, mi colega del diario de la Nación, Germán de los Santos, publicó un artículo donde señalaba que esta tripulación de venezolanos e iraníes en la triple frontera estuvieron reunidos con gente del primer comando capital uruguayo, que está acusado de haber asesinado a Pecci, que es el fiscal anticorrupción de Paraguay, que fue asesinado en Colombia. O sea, digo, todo un problema regional. Todas esas cosas, la inteligencia argentina no las ve. Directamente la inteligencia argentina no opera, lamentablemente, como debiera operar en la zona de la triple frontera. En la triple frontera conviven. El EPP es el Ejército Popular Paraguayo. Sí. Es una estructura narcoguerrillera que opera en la zona de Pedro Juan Caballero. Una especie de FARC paraguaya. Es claro, y opera en la zona norte de Paraguay, Pedro Juan Caballero, que es la zona principal de producción de marihuana. Convive en la triple frontera, además, Hamas, Hezbollah, convive el primer comando capital el comando Vermelho, las dos estructuras más grandes de narcotráfico brasileñas. Conviven los servicios de inteligencia de Cuba y de Venezuela, que opera directamente con Irán, más los remanentes de las FARC y de Sendero Luminoso. Todos esos núcleos tienen objetivos distintos, pero intereses circunstanciales permanentes. Se ponen de acuerdo y terminan matando en Colombia, en una vinculación que va desde el terrorismo de Hezbollah con el narcotráfico del primer comando de Uruguay, más la estructura de la narcoguerrilla del ELN de Colombia, que es una fractura de la FARC en su momento, y terminan matándolo al fiscal Pecci, que casualmente investigaba a todos ellos. De manera que ahí tenemos un elemento de amenaza sobre la seguridad nacional absoluta, porque eso tiene que ver no solamente con la seguridad ciudadana por lo que significa el narcotráfico, sino que tiene que ver también con los problemas de soberanía, porque estas estructuras que estoy señalando, y ahora voy a poner un ejemplo, están vinculadas, por ejemplo, con los pseudo mapuches que operan con el nombre de las RAM en la Patagonia Argentina. Facundo Jones Guala, que está prófugo de la justicia chilena, se lo ha visto en Bariloche, en Península San Pedro, viviendo, prófugo, y nadie lo ubica. Facundo Jones Guala, según lo señaló José León Reiñao, que era el jefe de la policía colombiana en el año 2017, se reúne con los carabineros chilenos para darle la información de la relación que había entre la FARC y las CAM y las RAM, y, entre otras cosas, señala que el principal interlocutor de las FARC, de Raúl Reyes, el número 2 de la FARC, era en la Argentina Facundo Jones Guala. Esto indica claramente que hoy por hoy no podemos decir
que el narcotráfico o el lavado de los activos del narcotráfico o el terrorismo actúan como elementos independientes. Hoy están profundamente vinculados y articulados en un proceso de desestabilización institucional. El caso típico, en el caso de la Argentina, es lo que pasa en la Patagonia. La Patagonia. Con el caso del avión iraní que llegó a la Argentina, ya tenía alertas, ¿no? El Departamento del Tesoro había advertido que el avión de Entrasur, detrás de esa fachada de avión de carga entre países de la región. De hecho, hay un cálculo lógico. El avión salió desde Ciudad del Este hacia Aruba llevando $700.000 en cigarrillos. O sea, un avión de esa característica enorme de carga con 19 pasajeros, tripulantes, para llevar 700.000, lo mandás por sí, cualquier correo privado y te llega, sale más barato. O sea, no tiene sentido. Pero esto había advertido ya Estados Unidos. Paraguay tomó nota, Uruguay tomó nota al no dejarlo entrar a Uruguay, y por eso tuvo que volver a Argentina, y ahí aparece. Pero nosotros en Argentina, que en definitiva, al tratarse de una tripulación iraní, y a tratarse de un piloto que es miembro de la Guardia Islámica Revolucionaria, con los antecedentes que tiene Argentina, 2 atentados, la AMIA y la Embajada, ¿no debimos haber primeriado y no esperar que Paraguay y Uruguay nos avisen? Bueno, lo que pasa es que esa fue una decisión política, no darle trascendencia ni significación. Es más, está comprobado que hubo 2 o 3 vuelos también de Embratur con Viasa, que es la estructura de cobertura venezolana para el accionar iraní. Yo te voy a dar un dato que es importantísimo. En la voladura de la Embajada de Israel y de la AMIA se utilizaba por parte de Irán empresas de cobertura. ¿Qué eran las empresas de cobertura? Por ejemplo, la Iranian Shipping Line o la South Beef. Eran empresas que tenían la capacidad de abrir mercados, hacer negocios, pero también trasladar miembros de las estructuras terroristas de Hezbollah a los lugares que elegían para operar, al mismo tiempo que militantes islámicos al estilo de Rabani, que desarrollaban toda una acción paralela y de cobertura del accionar terrorista. Esto que estamos viendo es exactamente lo mismo, es una empresa de cobertura lo que está ocurriendo con este avión, con la diferencia que en aquella época Irán tenía que desarrollar las empresas desde Irán, en cambio ahora tiene 2 elementos nuevos. Uno, agrega a lo marítimo lo aéreo. Y segundo, además de agregar lo marítimo a lo aéreo, tiene una sucursal en la región, que es Venezuela, lo cual hace infinitamente más riesgoso la amenaza de un atentado. Especialmente cuando acabamos de verificar, y hay datos que lo corroboran, que la metodología del accionar terrorista islámico, básicamente a través de Hamas en Medio Oriente y de Hezbollah por afuera, apoyado por la fuerza Al-Quds, que es la estructura para las operaciones exteriores de Irán, ha cambiado de método en cuanto al accionar terrorista. Ya no van a trabajar o a operar en la voladura de instituciones. Están desarrollando una metodología de atentados individuales, asesinatos individuales sobre personalidades judías, del arte, de la cultura, empresarios importantes, que generen un estrépito y una conmoción relativamente equivalente a lo que significaba un atentado como el de la Embajada o de la AMIA, pero sin el costo y la logística y el tiempo que implicaba ese tipo de operaciones. De manera que uno suma todos estos elementos que estamos planteando y la pregunta que hiciste vos es más que pertinente. ¿A qué se está dedicando la AFI? Claro, porque el avión, por ejemplo, cuando sale de Ciudad del Este, tenía 19 pasajeros. Llegó con 17. Llegó con 17. El juez Vilela, cuando hace el primer rastrillaje dentro del avión, que incauta el avión, secuestra un celular menos que la cantidad de pasajeros. O sea que había un pasajero que no tenía celular. Un profesional de la aviación que ande por la región sin celular no es normal. Aparece una tablet de la cual nadie se quiso hacer cargo, un iPod. Un iPad que nadie se quiso hacer cargo, lo tienen que desencriptar ahora. Digo, muchas cosas, realmente pasaron que generan mucha sospecha alrededor de la tripulación. Y por eso el juez Vilela, ahora decidió aceptar el pedido de incautación que hizo la justicia de Estados Unidos, pero los iraníes y los venezolanos que están retenidos siguen en condición de retenidos, con el pasaporte retenido, no están presos. No. Están libres en Canning, pueden entrar, salir, pueden venir a tomar algo, pueden reunirse, pueden hacer lo que quieran. Sí, dentro del país. El problema,
digamos, ha sido muy criticada la medida correcta que tomó el juez Villena. Sí. ¿Por qué? Porque el juez Villena, al permitirle el ingreso del FBI para hacer la revisión del avión, que este es un tema interesante también para desagregarlo, ahora lo vemos, está cumpliendo con un tratado. Yo era diputado en 1991 y recuerdo haber votado el tratado de acuerdo entre Estados Unidos y Argentina de protección mutua de inversiones. En virtud de eso, de ese tratado que fue votado en el 92, por lo tanto tiene rango constitucional, obliga al juez a tener en cuenta cuando se trata de una situación de esta naturaleza, donde hay un intercambio de tecnología no aceptada por Estados Unidos, el Boeing es de fabricación americana, correctamente actúa el juez incautándolo, por un lado, y por el otro lado permitiendo que la justicia americana, a través del FBI, pueda hacer la revisión que corresponde. Y es muy importante esto, porque la primera revisión que se hizo no se hizo con el personal competente que debía haberse hecho. Debía haberse hecho, y esto no es culpa del juez, sino de la PCA, que no tenía capacidad técnica en quienes hicieron la revisión de un avión, que ahí se lo estamos viendo en pantalla, tan complejo. Tendría que haberlo hecho, no digo ni siquiera con ingenieros, con mecánicos que hubieran trabajado en el mantenimiento del 747, porque es enorme, es un avión enorme. ¿Se pudo haber limpiado el avión una vez después que fue retenido? O puede seguir estando cosas, porque hay lugares a los que se accede, ni siquiera desde la bodega, se accede desde afuera, en lo que son las tapas de revisión. Ahora, el embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, criticó al juez, dijo, refiriéndose a la incautación del avión por parte del juez, dijo que la justicia argentina había robado un avión que era de Venezuela con un argumento calcado del que dijo Nicolás Maduro. La pregunta, más allá, yendo a ese caso puntual, es, vos que sos peronista, estuviste en la renovación peronista, estos casos como embajadores que se cortan por sí solo y dan declaraciones en supuesta representación del Estado argentino, pero sin directivas propias del presidente. Lo vemos también en el área energética cuando estos funcionarios de segunda orden, Federico Basualdo, Federico Bernal, se negaban a cumplir con la segmentación de subsidios que ordenaba Guzmán. La herencia política de este gobierno, ¿lo peor es la falta de conducción política? Y te agrego lo de Sabino Vaca Narvaja. En China. En China, es una vergüenza. Lo criticó la visita de Nancy Pelosi, ¿no? Claro, bueno, además toma partido en un conflicto pero ¿qué tiene que ver la Argentina en el conflicto estratégico? Al contrario, meterse en eso, además, sin ningún tipo... Si un embajador no puede hacer una definición de esa naturaleza, es la Cancillería la que lo tiene que hacer. Ahora bien, la Cancillería no solo no dijo nada, sino que terminó avalando lo que dijo. Y también terminó avalando lo que, de alguna manera, al no sancionarlo, lo que dijo Laborde. Lo que pasa es que... Pero ves embajadores que tienen como más poder que el canciller y que el presidente. Por eso mi pregunta es... Si, vos tenés una Cancillería y una política exterior, y sin embargo, por ejemplo, sobre un mismo tema, y lo hemos hablado acá, Leandro, se ha votado distinto en Naciones Unidas que en la OEA. Es que el problema es que... Ha pasado eso. El problema es que hay una conducción esquizofrénica. Hay un desdoblamiento de la personalidad, típico de la esquizofrénica, como que hay un desdoblamiento del poder político. Entonces, estos embajadores como Sabino Vaca Narvaja o como Oscar Laborde, que está en Venezuela, responden al Instituto Patria. ¿Pero alguna vez viste eso en un gobierno peronista? Mientras que Santiago Cafiero responde a Alberto Fernández. Entonces, esto es un aquelarre. Y en respecto de tu pregunta, por supuesto que en un gobierno peronista no lo he visto. Y no lo veo porque este no es un gobierno peronista, este es un gobierno kirchnerista. Esto que quede claro. ¿Qué tiene que ver, no es cierto, este alineamiento que se está desarrollando a nivel geopolítico con la histórica posición del peronismo? Que cuando existía la Guerra Fría estaba en una posición intermedia. Pero cuando se termina la Guerra Fría, cuando el mundo se globaliza, cuando triunfa el capitalismo, ¿no es cierto? ¿Con qué nos alineamos? Con Occidente, naturalmente, no había otra opción. Es más, si uno mira China, su economía es capitalista, Rusia, su economía es capitalista. Sí, pero hace 20 años que desde el 2003 para acá el kirchnerismo ha cooptado y de alguna manera ha manejado el peronismo. Digamos, porque lo que vos decís, Miguel, me lo han dicho gobernadores peronistas en off, te dice, bueno, mira, sí, la verdad que el kirchnerismo no responde a las ideas del peronismo, pero después se alinean todos cuando son convocados por el gobierno. Menos los que estamos en el peronismo republicano. Bueno, bien, ustedes no, es decir, nosotros desde el primer día planteamos que esto no era peronismo.
esto no tiene... A ver, el peronismo tiene definiciones claras y contundentes. Para el peronismo solamente existe la clase de los hombres que trabajan, no es el plan y digamos, la construcción de una instancia intermedia parasitaria que está entre el Estado y el que no trabaja. Para el peronismo, realmente la verdadera dignificación de la persona y el crecimiento está sobre la base del empleo, del trabajo, no de la dádiva que degrada a la persona. En términos geopolíticos, ¿qué tenemos que ver nosotros con Cuba, con Nicaragua o con Venezuela? No tenemos absolutamente nada que ver. Y así sucesivamente. ¿Qué tenemos que ver nosotros en términos de las políticas que se están llevando a cabo de derechos humanos donde tienen una visión absolutamente miope? Solamente se aplican los derechos humanos en determinadas circunstancias y no se condena a Venezuela, a Cuba o a Nicaragua. ¿Qué es eso? Bueno, Eso no es peronismo. De hecho, no hace falta ir tan lejos. Durante la pandemia, las policías provinciales cometieron aberraciones a los derechos humanos, hay más de 200 casos, 23 muertes dudosas, algunas muy en manos de Espinosa, en Tucumán, este chico de Córdoba. Yo seguí el caso del joven de Santiago del Estero, que incluso que le hicieron una autopsia con toda la tumba, una barbaridad. Se violaron todos los derechos humanos. Y ahí no hubo ningún pronunciamiento de parte del gobierno y de los organismos de derechos humanos. No, exactamente, eso te iba a agregar, ni de los organismos, claro, ni de los organismos. ¿Por qué? Y bueno, porque están cooptados. Los sueños compartidos. Claro. ¿No? Terminaron siendo un negocio. Bueno, por eso te digo, están cooptados. Hablan de luchar contra la corrupción y son la expresión más clara de la corrupción, por favor. Miguel, vos que sos un especialista en el tema, nosotros en el programa hemos seguido de cerca el caso del avión iraní. Y digo, ¿qué peligros corre si se comprueba que este avión, esta tripulación, como se cree, como una hipótesis que se maneja, estaba haciendo inteligencia terrorista en la región en favor de grupos terroristas islámicos? Y uno piensa, bueno, se detuvo cuando incautaron este avión o lo retuvieron, pero a lo mejor antes hubo varios vuelos entre la Sur en Argentina. Hubo varios. ¿Qué puede haber en la Argentina que no sepamos? Bueno, lamentablemente yo no tengo los elementos orgánicos como para poder hacer ese tipo de investigaciones. Lamentablemente hoy la Secretaría de Inteligencia está en manos de los que son socios y cómplices de Irán y de Venezuela y de Cuba, que es todo lo que está rodeando, digamos, y está trabajando en conjunto en términos de la expansión, digamos, de este tipo de modelo, sí, si se quiere, económico y político. De manera que lo que sí sabemos es por fuentes abiertas y por vinculación con estructuras de servicios colaterales con los cuales llega información, como por ejemplo ocurrió recientemente que Israel desclasificó parte de lo que tiene como establecido como en términos de lo que fue el atentado a la embajada y el atentado a la AMIA. Sí. Es decir, ahí aparece mucha información. Por supuesto, todo eso está en el informe AMIA que hicimos en el año 2012 y que lamentablemente no ha sido desclasificado. Pero ahí tendríamos todas las respuestas a todo lo que ha ocurrido, no solo con la AMIA, sino a la matriz terrorista que se replica, porque Irán no ha cambiado, puede cambiar en la metodología, pero lo que no cambia es la matriz con la cual opera en términos de la expansión de lo que ellos llaman la revolución islámica, pero que en realidad la metodología es de naturaleza Bueno, lo hemos visto estos días con el atentado contra el escritor Salman Rushdie. Salman Rushdie es la expresión más clara de... Claro. Lo que la celebración que hubo en Irán de ese atentado, incluso en los medios de comunicación, ¿no? No, y los oficiales. El gobierno, claro. Bueno, la fatua es la expresión del asesinato individual, claro, ¿no? En la Argentina hubo tres casos de fatua. Uno Nisman ya está muerto, hay dos más. ¿Dos más? ¿Están vigentes esos dos? Sí, las dos fatuas están vigentes. No podemos decir quiénes son. Sí. Uno es Juan Galeano, el primero, y otro soy yo. 3 destinatarios de la fatua. Tiene que ver estrictamente con la investigación del atentado. ¿Tenés seguridad a propósito de eso? No. Salman Rushdie en un momento dijo que había caducado, que ya habían pasado 30 años. No caducan. En la visión que tiene el gobierno teocrático iraní y la visión que tiene, o su visión de lo que es el Islam, no existe el término
o el plazo para que caduque ese tipo de decisiones. No, al contrario. Salman Rushdie desde el 87 estaba condenado. Y, por los versículos satánicos, su libro donde... Exactamente, los versos satánicos. Sí. Es realmente muy interesante, además, porque esto hace toda una crítica precisamente a esa visión del Islam, que no tiene nada que ver con... Estuvo 20 años escondido, en un momento se relajó y cuando ya parecía que había pasado fue... Bueno, fíjate que la metodología fue la del lobo solitario. Sí. También metodología típica del ISIS, cuidado. Miguel, gracias por tu visita, un gusto tenerte en el programa. Bueno, vamos a ir a un breve corte.